comienza a grabar. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a empezar a leer desde el verso Primera 14. de Reyes. Primera de Reyes 14. Primera de Reyes está en el Antiguo Testamento, para los que no lo saben. Yo lo sé, pero ¿qué capítulo es? Primera de Reyes, capítulo 19. Antes de los Salmos. Después de Génesis. Yo sé, pero Muy pendiente, después de Génesis. I got it. ¿Es el capítulo qué? Elías huye a Jorab. Entonces, Primera de Reyes, ¿qué dijo? Primera de Reyes, capítulo 19, en el verso 14 en adelante. El verso 17, si es posible. ¿Quién va a leer? No, yo voy a leer. Yo voy a leer y porque ya ahora lo que vamos a entrar es en el área de la charla. Gloria a Dios. Amén. Así que Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El verso 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Asael, Asael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meolat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Gloria a Dios. Vamos a ver qué va a salir de aquí en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te glorificamos, ensalzamos tu nombre. Te alabamos porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias. Tú eres el Señor. Nuestro objetivo es adorarte, servirte, bendecirte y que todos salgamos edificados. Señor, te pido, Amén. Padre Santo, por cada hombre y mujer que está aquí escuchando y por lo que van a escuchar este video. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y amén. Y gloria a Dios. Ahora yo te pido, por favor, que le ponga mute a todos en el nombre del Señor, porque yo voy a entrar, después le paso a Jairo un segmento de 3 minutos cada uno y después a Enrique y volvemos. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del relevo ministerial en el siglo XXI. El relevo ministerial en el siglo XXI. Ok. Dios es un Dios que cuando está en toda su soberanía, como siempre está en toda su soberanía, es un Dios de designio, es un Dios de plan. Él no está haciendo las cosas por al azar, a ver qué le sale. Dios es un Dios de propósito y quiere que todos los que entren a su propósito puedan entrar. Dios llamó a un hombre llamado Elías. Este era profeta de Dios en la parte norte de Israel. Este profeta, en la Biblia hay 3 profetas que sobresalen sobre los demás profetas. Uno es Moisés, el otro es Elías y el otro, podría decir, por su trayectoria de escritura, es Isaías. Glorias a Dios. Pero cada uno de esos profetas fueron usados por Dios en diferentes formas, diferentes áreas, diferentes formas de manifestación. Ahora, el profeta Elías, Dios lo levanta en un momento de apostasía. ¿Y qué estamos viviendo en estos tiempos? Momentos difíciles de apostasía. Y Dios usa a un hombre o una mujer en un momento dado, en cualquier circunstancia, y para poder contrarrestar las adversidades. Es decir, en otras palabras, hermanos, Dios es un Dios de propósito
Y cada vez que él va a levantar un hombre, una mujer, para realizar una función, es con el objetivo de bendecir, restaurar, transformar y libertar. El pueblo de Israel estaba esclavo por la mano, podría así decirse, de Acab y de Jezabel. Ambos, ¿verdad?, en un reinado en la parte norte, y habían dejado el verdadero Dios. Eso es apostasía. Apostasía es caer de la fe. Ellos habían dejado a Dios como el creador que los sacó de Egipto, el creador del universo, el creador de Israel, es Jehová, y lo dejan. Más sin embargo, en esas circunstancias de dejar a Dios, Dios levanta a Elías para demostrarle que Jehová es el único Dios verdadero. Entonces, el trasfondo de esta lectura está en el Monte Carmelo. En el Monte Carmelo pasa algo interesante, donde hay un reto de parte de Elías. Y le dice al pueblo, vamos a ver quién es el Dios que hace levantar o hace bajar fuego del cielo. Y el Dios que hace bajar fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Glorias al Señor. Recuerden que en esa época, en esa circunstancia, no había llovido por un tiempo muy alto. Y Dios respondió, porque no quiero entrar en ese punto, si no quiero entrar, eso es solamente una introducción. Dios respondió a cabalidad la petición del profeta Elías. Descendió fuego del cielo. Los profetas de Baal se hicieron tantas musarañas, tantos alaridos, y no pudieron hacer que Baal descendiera fuego del cielo y consumiera el holocausto, porque prepararon un altar. Pero el verdadero Dios, Jehová, demostró una vez más que es el Dios de Israel, y hizo bajar fuego del cielo. Y entonces el pueblo, impactado por la respuesta de Dios, gloria sea al Señor, reconocieron una vez más que Dios es el único verdadero Dios. Y por lo tanto, Elías aprovechó esta circunstancia y degolló los profetas de Baal. La reina, esposa del rey Acab, la esposa, la reina, era una profetisa, una mujer malvada. Dios, perdón, ella dice, oye, mataron a los profetas que yo alimentaba, que yo sustentaba, ahora va a pasar algo. Voy a hacer que la cabeza de Elías ruede como la de los profetas de Baal. Mañana a esta hora. Y ella hizo un juramento que no voy a entrar en la cosa, que Elías huye. Y Elías en esa, oh my God, esos 3 minutos se me fueron muy rápido. Santo Dios, denme un minuto más. En esa huida de este profeta Elías, al irse hacia el desierto, llegar hasta el monte de Dios, ahí tiene una experiencia cual nunca jamás había tenido Elías en su vida. Glorias a Dios. Y yo voy a hablar eso en el otro segmento. Jairo, vamos a ver si tú puedes seguir en esa misma línea. Gloria a Dios. Jairo, ¿dónde tú estás? ¿Dónde estás, Jairo? Estamos aquí. Aleluya. Amén. Vamos a ver, Jairo. Sigue en esa misma línea y entramos ya a lo que queremos ahorita. Muy bien, como nuestro hermano Piñero decía, yo quiero hablar algo en cuanto a este desarrollo de la transición. La palabra transición es más que cambio, es un cambio. Elías había entendido, porque Dios le habló a Elías de que alguien lo iba a suceder, alguien iba a tomar su lugar profético. Elías entendió el tiempo de la transición, el cambio que debía de darse, tenía que pasarle el manto a otro. Esta transición es la cosa, el movimiento o cambio que sucede cuando un ministerio se va a pasar de un lugar a otro. Podemos observar algo, que Dios le habla a Elías acerca de este cambio, de esta transición, de que Dios lo iba a mover. Elías, podemos ver una de las características que Elías tuvo, y fue que Elías entrenó a Eliseo en cuanto a lo que era este ministerio profético.
Elías comenzó a entrenarlo, comenzó a enseñarlo, comenzó a entregarle para que Eliseo pudiera tener un ministerio más notable. Una de las cosas que podemos notar en cuanto a esto, de esta sucesión, fue que Elías no tuvo envidia ni tuvo celo de que realmente Eliseo lo pudiera suceder o pudiera tomar su lugar. Una de las cosas que podemos ver, que Elías tuvo 7 milagros que fueron muy notables, pero Eliseo en su ministerio y en la preparación que tuvo por medio de Elías, tuvo 14 milagros. O sea, los milagros que Eliseo tuvo fueron más notables. Elías no tuvo ningún problema con que Eliseo fuera más notable en su ministerio. Una de las cosas que debemos entender, que cuando Dios ha determinado, porque eso fue una de las cosas que Elías entendió, de que ya su tiempo había llegado en el ministerio. Hay mucha gente que Dios le habla y que saben que su tiempo ha llegado, pero no quieren soltar el manto. Hay un momento que usted tiene que soltar el manto, pero usted debe preparar a aquella persona que va a tomar su lugar en el ministerio. ¿Por qué? Porque el ministerio no es nuestro, esto es de Dios. Pero hoy en día podemos ver que hay gente que ya le llegó su tiempo, pero no quieren que el otro ascienda, no quieren que el otro sea notorio. Y a Elías no le importó ninguna de estas cosas, sino que preparó a Eliseo en una manera que Eliseo pudiera ser eficaz en el ministerio. Amén. Amén. Vamos a dejar a hermano Enrique que siga en esa misma línea. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos ustedes. Sí, en esa misma tesitura estaremos hablando esta tarde, o sea, esta noche ya, con todos ustedes, compartiendo un maravilloso tema muy importante que en los últimos tiempos son los temas que se prohíben o no se dicen en las iglesias, o no se comentan, o no se desarrollan debido a problemas quizás que hay personas que quizás no les gusta hablar sobre estos temas, pero lamentablemente hay que hablarlo. Hay algo muy importante aquí que hay que mirar y es muy notorio, que Dios le habla de Jehú a él, el hijo de Nisi, para que lo unja como rey, pero también le dice que unja a Eliseo como el sucesor de él y como profeta de Israel. Entonces, hay algo aquí que yo noto, que realmente Elías en ningún momento, yo puedo ver en la historia totalmente de la Biblia, que no le puso como contratiempo a Dios, no le dijo, Eliseo es una persona quizá inexperta, Eliseo no tiene las condiciones, Eliseo yo no le veo esto, Eliseo yo no le veo lo otro, es un arador de bueyes, ¿qué podrá tener conocimiento? O no puso dificultad a Dios, no le puso obstáculo. Mayormente en estos últimos tiempos, aunque tú tengas todo el talento necesario, aunque tú tengas toda la capacidad necesaria, muchas personas que saben que su ministerio terminó, vas a culminar, donde ya Dios le ha hablado a través del Espíritu Santo a esa persona, y todo el mundo solo sabe que Dios le habla a uno cuando ya las cosas van terminando, van caducando. Entonces, yo noto algo que en ningún lado veo que Elías puso ningún tipo de pero, sino que salió a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y vio a Eliseo como una persona que él podía instruirlo y capacitarlo para su desarrollo en lo que él iba a emprender más adelante. Claro está, este muchacho tenía todo el entusiasmo de ser seguidor de Elías y dejarse usar por Elías y guiarse por Elías. Algo que yo noto en estos últimos tiempos, cuando miramos un Eliseo afanoso atrás de su Elías, muy afanoso, pero Elías no tiene los pensamientos que Eliseo tiene hacia él. O sea, determinantemente, muchas veces seguimos a alguien, aprendiendo de ese alguien, desarrollándonos en esa área, porque entendemos que algún día va a suceder lo que vaya a suceder, pero nunca en la vida Eliseo o Elías tendrá la mente puesta en Eliseo. Y eso ha sucedido en un 95% en las iglesias y en toda parte del mundo. Nunca esperamos la noticia de que el brazo derecho, la persona que ha seguido desde el principio y que Dios verdaderamente ha llamado, es la persona que va a ocupar el lugar de Eliseo. Y eso lo estamos viendo por todos los lados. A veces yo tengo un ministerio y tengo 5 hijos, pero ninguno de los 5 hijos míos han desarrollado el ministerio de la forma que lo ha desarrollado mi siervo.
un minuto, mi siervo Eliseo, y me enfoco en que esos son mis hijos y que yo tengo, esto es una dinastía y yo tengo que dejarle esta herencia a uno de mis hijos. Y no es así, es a la persona que Dios le dijo a Elías que tenía que dejar el sucesor de él. Entonces, eso es lo que yo veo, que cuando la gente se guía por la palabra de Dios, se está guiando por la palabra de Dios, vas a actuar de una manera correcta y precisa y concisa, como siempre decimos, y no va a haber errores. Y vamos a elegir la persona correcta y el ministerio en esa persona se va a desarrollar. ¿Sabe por qué? Porque fue la persona ideal que Dios llamó. Pero muchas veces el Elías que está allá arriba pone a otra persona o busca a otra persona, o cuando prepara a una persona, ya cuando se tiene que retirar, entrega su ministerio a una persona que Dios nunca ha llamado, que nunca Dios lo llamó, que nunca Dios le entregó ese ministerio, pero por capricho de esa persona dice que sí, porque está muy preparada, porque estudió en tal sitio, porque esto, señores, esto no es cuestión de eso, sino esto es una cuestión de Dios. Y cuando Dios desarrolla en un ser humano una capacidad del cielo, no hay capacidad terrenal que la pueda superar. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. 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 Gloria a Dios. Dios siga bendiciendo a nuestro querido hermano Enrique. Amén. De una manera especial. Dios bendiga a Enrique para la gloria de Dios. No sé si me están escuchando. ¿Me están escuchando? Amén. Ok, volvamos a la palabra. Volvamos a la palabra que dice en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 14. Él respondió habiendo un diálogo en el monte. No voy a entrar en la experiencia gloriosa que pasó un terremoto y él creía que estaba Dios, pasó un viento recio, ahí no estaba Dios, después un fuego, ahí no estaba Dios, pero en el silbido apacible, Dios se demostró de una manera distinta al verso 14, en esa conversación con Dios, después de esa experiencia, dice, he sentido, le dice el profeta Elías a Dios, he sentido un celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado, gloria a Dios, y buscan para quitarme la vida. Yo creo que me pongan la cámara, por favor, aquí, Darlene, ponme en el centro. Atención, por favor, es importante que observemos esto. Elías creía que sus días estaban para terminar, estaba ya para concluir, pero Dios tenía un propósito grande y es muy importante que observemos este propósito. Ya su vida está en peligro, está bajo una depresión, pero Dios tiene algo diferente. En el momento más difícil que tú crees que tu vida va a sucumbir, Dios tiene un propósito para cerrar con broche de oro tu ministerio, porque una parte importante de la transición el relevo es que tú aprendas a cerrar con broche de oro tu ministerio. No sé si me están comprendiendo. Entonces, el verso 15 dice, y le dijo Jehová, él está temiendo por su vida, y le dijo Jehová, ve, devuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Oye, él creía que su ministerio había terminado, y no, yo te voy a salir de una manera honrosa. Te voy a llevar a un nivel profético internacional, donde no eres solamente profeta de Israel, vas a profetizarle al rey y vas a instalar a una persona, lo vas a ungir como rey de Siria. Así que él va a cerrar su ministerio de una manera honrosa y gloriosa, que es muy importante, gloria a Dios, antes de una transición. Dios iba a pasar de Elías a Eliseo, pero antes de eso, Dios quería honrar el ministerio de Elías llevando la otra transición. Oh my God. Denme un minuto nada más. Entonces, hermanos, Dios bendijo al profeta Elías fuera de Israel, ungiendo al rey de Hazael. Ahora, vamos a dejar para seguir la temática. Después vamos a hacer un cóctel aquí ahorita. Vamos a dejar a este niño Jairo para seguir en el nombre del Señor. Jairo. ¿Se fue Jairo? No veo a Jairo. No. Yo sigo. No lo veo. ¿Se fue? Ok, yo sigo entonces. Sigue tú, Enrique, entonces. Enrique.
Enrique Aló. se fue también. Enrique, sí, Aló. vamos a ver. Aló, sí. Yo te Estoy oigo, aquí. Enrique. Aló, estoy aquí. No se pueden ir, tienen que estar ahí pendientes. No, que me entró una llamada. Tú sabes que la gente, oh my God. Tú sabes, estaba Comienza, afuera. varón. Dime, perdona. Sigue ahí sigue en ese orden ahí. Oh, no, fue que perdí el hilo porque me entró una llamada que me cortó la comunicación. Estaba hablando de que hay que salir con broche de oro y estaba hablando de que un ministerio para terminar tiene que salir por la puerta grande. Y eso es lo que iba a hacer Dios con el profeta Elías. Glorias a Dios. Ungir al rey de Israel, de Siria, perdón, Hazael. Ahí me quedé. Si tú quieres, yo continúo. Continúe, profesor. Bueno, yo contesto 16. El verso 16 dice, a Jehú, hijo de Nin, se ungirá por rey de Israel. Oiga eso. Oiga esto, qué tremendo. Así que el profeta Elías recibe un mandamiento de parte de Dios. En ese momento era general. Hazael era general en Siria, pero Dios lo había de llevar a una posición de rey. En otras palabras, Dios te va a transicionar cuando tú trabajas por la obra de Dios. Las personas que no quieren trabajar por la obra de Dios, las personas que están con de brazos cruzados y no quieren hacer nada, no espere transición. Dios no quiere gente vaga, Dios quiere gente que trabaje, que se dejen guiar por el Señor. Y déjeme decirle que este Jehú también era un general del ejército de acá, pero era el hombre que había de usar Dios para transicionarlo a una dimensión de rey de Israel. Glorias a Dios. Si Dios lo pasa al profeta Elías de ungir al rey, próximo rey de Siria, ahora va a ser el próximo rey de Israel, Jehú, hijo de Ninsi. Pero termina diciendo, aquí viene la parte más fuerte, en el verso 16, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Wow, yo imagino, glorias a Dios, alguien que le dé una noticia así, oye, tú vas a ungir al rey de Siria, oh, maravilloso, va a estar en el palacio, ungir al rey de Siria, y voy después, va a ungir al rey de Israel, voy a comer otro banquete, a ungir al rey de Israel, pero cuando dice, va a ungir al que va a ser tu sustituto, yo me imagino que se le fueron los ánimos al piso. Pero no, qué bueno que lo que estaba diciendo Jairo, que la persona que es relevada por el otro tiene que tener el espíritu de Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, yo no soy digno de desatar ni aún el calzado. El que viene tras mí es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo. Él es el que haga el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el verdadero. En otras palabras, el Bautista demostró, declaró que realmente, glorias a Dios, él era solamente un vehículo para pasar al otro. Eso es muy importante. No sé si, ¿cuál de los muchachos ya están listos? ¿Cuál de los muchachos están listos ahí? Glorias a Dios. ¿Está listo ya, Enrique? Amén, amén. Vamos a ver, Enrique, síguele. Amén, amén. Sí, como siempre en estos últimos tiempos, algo que nosotros debemos de entender, hermanos, es que no somos para eterno. Nosotros no somos caudillos ni dictadores. No vivimos mediante un régimen dictatorial, sino que somos transitorios. Un día estamos, otro día no vamos a estar. Si tú no preparas un remanente que venga detrás de ti, preparado con el conocimiento que Dios te dio a ti para prepararlos a ellos y dejarle un legado, que es lo más importante, no solamente a tus hijos físicos o sanguíneos, sino a los hijos espirituales, y hacerle reconocer a los demás que tu ministerio, que tu conocimiento está depositado en todo ese remanente, no solamente en una sola persona, sino en todo el remanente de la iglesia, principalmente porque sobre la iglesia estamos hablando y sobre la palabra estamos hablando. Eso es muy importante de reconocer, que nosotros debemos de preparar personas detrás. En la mayoría de los casos, tanto seculares como bíblicos en las iglesias,
hemos podido notar, es muy notorio que más de un 99.5% no es así, hermano. No es así. Y es una de las problemáticas que suceden en los últimos tiempos. Por eso hay tantos enojos, tantos disgustos. ¿Tú sabes cuántos pastores hay en cementerio que nunca lo llegaron a hacer? ¿Tú sabes cuántos evangelistas están enterrados en un cementerio que nunca lo llegaron a hacer porque no tuvieron un Elías alante que tenía la visión de Dios y el conocimiento de Dios y la orden de Dios para ejecutar sobre ese evangelista o ese ministerio de la iglesia? Y es muy importante que la gente entienda, y todo el que nos está mirando y todo el que escucha esto, es que el que está en la cima, en la parte de arriba, debe extenderle la mano al que está en la parte de abajo, que suba también, porque esto no es algo que es mío solo, sino esto hay que compartirlo con todo el mundo. Por eso Jesús dijo, dé por gracia lo que por gracia usted ha recibido, que dé por gracia. Y no solamente porque a veces queremos darle todo nuestro secreto y nuestro conocimiento a lo de nosotros, a los míos, y no es así. Esto hay que expandirlo a todo el planeta Tierra para que todo el mundo que te vea, que te coma, que te saboree, como le dijo Jesús a los escribas y fariseos, ustedes tienen que comerme, tienen que beberme, este vino tienen que comérselo y este cuerpo tienen que comérselo. ¿Acaso hemos comido sangre o carne? Nunca. Pero ustedes saben que Jesús no se refirió a eso, sino Jesús se refirió al conocimiento, a la nueva doctrina, al nuevo pacto que hizo, a las condiciones que él estableció, no la de ellos, sino la que él vino a establecer. Y son cosas importantes para desarrollar el ministerio. Tú marcaste algo sobre Juan el Bautista, que también reconoció que cuando le preguntaron a Juan que si era él, no, él admitió que el que veniera más que Jesús, que yo no era digno ni de desatarle los zapatos, o sea que lo engrandeció, reconoció, y eso es lo que tenemos que hacer, reconocer el éxito y el valor de cada persona. Jairo sabe que siempre le he comentado sobre este tema me fascina, porque yo siempre le comento esto, porque no lo veo en las iglesias, no lo veo en el desarrollo ministerial, estas cosas, al contrario, le gustan denigrar. Aunque tú seas general, cuando yo le pregunto, ¿y el general Piñero? Oh, tú me estás hablando del sargento Piñero. No, general Piñero. O sea, te denigran. Entonces, eso es muy caótico. Eso es algo espeluznante que está sucediendo a diario. Y yo admiro que en ningún lado, tú sabes que primero Elías dijo que no quedaba más profeta, ¿verdad? Que no quedaba más profeta. Él pensaba que él era solo. Pero Dios le hizo entender a él que no era así. Que había más de 7,000 que no le habían doblado las rodillas a los Baales, entre ellos estaba Eliseo. Y la sorpresa para todos nosotros, Eliseo hizo más milagros que Elías. Es un tipo tan mencionado en la Biblia que hasta sus huesos resucitaron gente. O sea que lo que quiero decir es que el que viene detrás de mí y el que yo voy a dejar como sucesor, lo puede hacer 1,000,000 de veces mejor que yo, porque el maestro mío es tu maestro. El maestro tuyo es mi maestro. Ahí está el Espíritu Santo como maestro y Jesucristo como maestro también de nosotros. Y está el Padre en las alturas con la sabiduría y el conocimiento para otorgarle a cada uno de nosotros. Y Él es el que redarguye y Él es el que enseña. Y todo don perfecto y toda dádiva viene del cielo, no de los hombres. Por tal manera, esa es la visión y el camino que yo estoy siguiendo. Dios le bendiga, Dios me le guarde. Amén, gloria a Dios, santo. Volvamos al verso 16, hermanos. Dice, a Jehú, hijo de Nin, se ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolán, ungirás para que sea profeta en lugar tuyo. Yo quiero, hermana Serrano, hermana Darlene, gloria a Dios, Serrano, ponme mi imagen aquí en el centro, porque estoy mirando solamente al hermano Enrique. Gloria a Jesús. Si es posible, pero atención por favor, dice que el profeta, lo que estaba diciendo Enrique es una realidad. Hay que aprender a entender cuándo es tu tiempo. Hay que aprender cuándo termina tu asignación. Es decir, una de las grandezas de este hombre de Dios que hacía descender fuego del cielo, que cuando decía que la lluvia no iba a caer, no caía, que hacía tantas maravillas y tantos prodigios, era un hombre que también aprendió a ser humilde, porque una de las partes importantes hay que ser humilde. Diga conmigo humilde. Hay que ser humilde. Como decía el hermano Enrique, hay que aprender a
a reconocer al otro, ¿verdad? A reconocer el trabajo del otro, a reconocer la labor del otro. Y una parte interesante, que déjeme decirle esta parte, cuando Dios le dice a Elías, vas a ungir a Eliseo, al que te va a suplantar, al que te va a sustituir, el que va a tomar tu lugar, él reconoció y aceptó eso. Hay que aprender a reconocer cuándo es que termina tu labor. Hoy, en el siglo XXI, con este coronavirus, hay tantas dificultades. Hay muchos pastores que han muerto. Hay muchos pastores enfermos. Hay muchos pastores aún en términos espirituales, enfermos espirituales. Hay pastores que se han desviado del plan y el propósito de Dios, los cuales deben entender, como me dijo un pastor amigo hoy, yo estoy orando para que el que me va a sustituir a mí, me lo dijo hoy, me llamó, dijo, el que me va a sustituir a mí, lleve a esta iglesia a un nivel más alto. Y ese es el punto. Lo que estaba diciendo Jairo al principio, que el profeta Eliseo hizo doblemente ministerio, o más bien eventos de señales y milagros, que Elías. ¿Por qué? Porque vamos de gloria en gloria. Entonces, ahí el punto es, aparte de ser humilde, es dejarse guiar del Espíritu Santo. No es porque el que me cae bien, no porque este es de mi nacionalidad, no, sino qué es lo que Dios quiere, que hay que irse de rodillas. Que una de las cosas que me gusta del pastor Valentín es que siempre dice, vamos a orar, vamos a orar. Y es importante que las cosas no se pueden tomar a la ligera. Hay que dejar que Dios es el que decida. ¿Quién iba a ser el rey de Asiria? Dios dijo. ¿Quién iba a ser el rey de Israel? Dios dijo. ¿Quién iba a ser el sustituto del profeta Eliseo? Dios fue el que habló. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? En oración. Una iglesia que aprende a orar. Una iglesia que aprende a estudiar la palabra. No viola los principios espirituales, y al no violar los principios espirituales no entra en un desierto ministerial. No sé si me están entendiendo, bendito Dios. ¿Me están comprendiendo? ¿Me están cogiendo la idea? Gloria sea al Señor. Sí, es importante la oración, es importante, pero oiga bien, hermano, ¿cómo recibe Eliseo a Elías? ¿Cómo lo recibe? Lo recibió, hermanos, ustedes lo pueden ver en los versos más adelante, que él, gloria a Dios, se quiso matar unos bueyes, cogió la yunta, hizo un fuego, una ofrenda especial, reconoció el ministerio. Cuando un hombre, una mujer va a tomar el lugar del otro, tiene que aprender el que va a recibir a honrar a quien te da, ser agradecido. Es una parte interesante porque hay una persona que Dios le da la oportunidad. Tú eres el sustituto, pero el otro lo que hace, aprovecha para ahogar y destruir el ministerio del otro. No, hay que tener cuidado con eso. El hermano Enrique tiene algo que más. Jairo, no sé si volvió. Bendito Dios. Jairo está. ¿Se fueron? No, Enrique y Jairo están. Jairo está. Jairo, vamos a ver si te pone la pila. Era que me tenían bloqueado ahí. Pero estamos aquí. Muy bien, como yo comentaba hace unos momentos atrás, Elías entendió el tiempo de cambio o de transición, porque un tiempo de transición es un tiempo de cambio o de movimiento. Hoy en día, como tú decías, hay muchas personas que han perdido el norte y han dejado de entender que quien es el dueño del ministerio de la iglesia y de cada una de las cosas en este mundo y dentro de la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces Elías entendió ese cambio que venía, de que era el momento de él pasarle su ministerio a Eliseo. Podemos ver algo, si nos damos cuenta, que Elías trabajó con Eliseo con amor, con pasión, trató de prepararlo en una manera grandiosa y una manera excelente para que Elías pudiera dar los pasos correspondientes en el ministerio. Hoy en día hay muchas personas que no quieren soltar la toalla, que no quieren soltar ese manto y no han entendido que Dios ya le ha dicho que ese es su tiempo,
Entonces, en vez de preparar a aquellos líderes, aquellas personas que van a ser sus sustitutos con amor, en vez de decirle, mira, por aquí no camine, por esta área tiene que ser cuidadosa, muchas veces no lo instruyen. Moisés no dejó de ser Moisés. Elías no dejó de ser Elías. O sea, cada uno de aquellos profetas hoy en día mantiene su estatus, mantiene su imagen, aunque Eliseo ha sido un sustituto de Elías, pero Elías todavía mantiene su imagen. Entonces, eso es lo que debe entender cada líder, cuál es el tiempo de transición, cuál es el tiempo de movimiento en el cual debemos darle el lugar a otra persona para que otra persona avance. Amén. Enrique, ¿estás ahí? ¿Aló? Bueno, se fue Enrique. Vamos ahora. No, él está ahí, él está ahí. ¿Está ahí? Sí. Pero Enrique, por favor. Vamos a hacer algo. Ahora no vamos de ahora en adelante no vamos a tener tiempo. Ahora. Vamos con libertad. ¿Me escuchan? De los tres. ¿Me escuchan? Sí, le escucho bien. Okay. Ahora, Enrique, vamos a hablar cualquiera de los tres sin problema aquí adelante. Ok. Vamos, en ese mismo tenor, esto es un tema maravilloso que yo lo veo fantástico de debatir y hablarlo, porque es muy importante en estos últimos tiempos, donde sabemos que estamos en los últimos tiempos y hay que arriar para avanzar. Nosotros podemos determinar que las iglesias deben de vivir por lo menos un 99.5% en lo que se llama la espiritualidad, para poder tener el oído abierto hacia Dios, para que usted entienda cuando Dios llama y le dice quién es el sucesor, quién es el que va a estar en la música, aquí, no solamente en el ministerio pastoral, a quién vamos a poner la música, a quién vamos a poner en la cocina, inclusive los ministerios son tan delicados que Dios habla hasta quién va a barrer la iglesia. Y dice, mire, ponme este muchacho, ¿quién le hay que entregarle la llave de la iglesia? También lo habla cuando la iglesia es espiritual, para no equivocarnos y poner una persona cualquiera y cualquier persona en ese ministerio. Una de las cosas que ustedes se pueden dar cuenta, mientras Pedro y los discípulos no estaban con el oído hacia Dios, Pedro dice, ¿no les parece a ustedes, que el hombre que nosotros hemos elegido es a Matías? ¿Ustedes se acuerdan? Eligieron como apóstol a sucesor de Judas. Pero ¿quién fue que Dios realmente eligió? A Pablo. Pablo dice, yo soy apóstol por Jesucristo, no por los hombres. O sea, no por Pedro y Juan que marcaron a otro, sino por Jesucristo. Entonces, exactamente, y una de las cosas que yo me fijo es que la prueba está ahí. De 27 libros que hay en el Nuevo Testamento, 13 lo escribió Pablo. Entonces el hombre subió al tercer cielo. Dios le reveló muchísimas cosas. Entonces el apóstol, sucesor de Judas, no fue Matías, fue Pablo. Matías ni su mamá lo conoce. Ustedes lo saben. Nadie conoció a Matías. No se menciona por nada como Matías, pero Pablo no. Inclusive 13 del Nuevo Testamento. Entonces eso me determina a mí que espiritualmente ellos se equivocaron. ¿Por qué? Porque fue elegido por lo que le estaba diciendo. El sucesor de Judas no lo podía elegir Pedro, Juan, Jacobo, ninguno de esa gente. El sucesor de Judas tenía que elegirlo, era el mismo Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, hay algo ahí que yo noto, que ellos se equivocaron. Bueno, pero así como ellos, porque estaban en la carne, hermano. Estaban en su propia concupiscencia, en su propio conocimiento. Y esto no es una cuestión de tu conocimiento, ni mis conocimientos. Y que yo creo que Jairo, Enrique lo pueden hacer bien porque ellos se le ven que tienen talento. No, es el que Dios llame. Es el que Dios elija para que no pasen vergüenza en los púlpitos y para que no pasen vergüenza cuando salgan y para que los milagros sucedan cuando tengan que suceder. Porque es el instrumento que verdaderamente Dios eligió. Y cuando Dios escoge una persona, se encarece a esa persona, se entrona a esa persona y hace cosas maravillas a través de esa persona. Por eso lo hizo a través de Eliseo, lo hizo cosas maravillas, porque ese fue el hombre que Dios eligió a través de Elías. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que fijarnos bien en Dios para no caer. Por eso, mira, y me voy a hacer un poquito de esto. Nosotros mismos, como seres humanos, cuando vamos a tomar una decisión, si somos cristianos y ya tú no te ciñes tú, ni me ciño yo, sino nos ciñe el Espíritu Santo que está en nosotros, ¿por qué fuiste a comprar esa casa o ese carro sin consultarlo con Dios? ¿Por qué te fuiste antes de tiempo? Varón, no sé qué me está pasando. No, porque te fuiste antes de tiempo. ¿Y cuándo era? 2 años te faltan. 2 años. Entonces, eso es cuando Dios nos pone una distancia
de los atrios al púlpito. ¿Cómo fue? Nos pone una distancia de los atrios al púlpito. Ya yo fui llamado, yo soy el Eliseo que Dios llamó, claro, yo soy el Eliseo que Dios llamó, pero me faltan un tiempo. Entonces, ¿cuál es el tiempo? Estoy en los atrios, me falta el tiempo de los atrios al lugar santo y luego al lugar santísimo. Y hay un corto espacio y un periodo de tiempo que tiene que cumplirse. Yo no puedo saltar de los atrios y brincar todo el que está delante de mí y caer en el púlpito, porque entonces lo estoy haciendo de una manera no agradable delante de Dios los cielos. Ni tampoco de allá atrás el pastor me puede elegir a mí y sacarme por encima de muchas personas que están más preparados que yo, más conocimiento que yo, más espirituales que yo, y también tienen el llamado de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros lo hacemos a nuestro antojo, a nuestra propia concupiscencia, a nuestro propio conocimiento, entonces ahí es que fallamos. Y esto es un ejemplo que Dios nos está dando a través de Elías, que le entregó el manto. Yo creo que si Elías, imagínense ustedes si Elías había tenido 5 hijos. ¿Ustedes creen que no le había pedido opinión a Dios? ¿Qué? A Dios, pero ven acá, ¿cómo Eliseo? Pero Eliseo no es de mi gente, no es de mi descendencia. ¿Cómo tú vas? Enrique, Enrique, dígame. No sé si tú me oyes, pero óyeme bien. En ese tiempo había una escuela de profetas y Dios no señaló ninguno de los miembros de la escuela de profetas, ni de Betel, ni de Jordán, ni de ningún otro sitio. Eligió a Eliseo. Pero ¿cómo puede ser eso cuando hay una conexión? Porque Elías tenía una conexión directa con el Dios Todopoderoso, pudo recibir. Si no hay dirección, no puede. Amén, amén. Quiero abundar algo acerca de eso, acerca de lo que tú estás diciendo, que es un punto muy importante. Debemos entender algo, que hoy en día hay personas que no han entendido cuál es su posición aquí en el Evangelio. Hay personas que son ministros y nosotros como ministros o como pastores debemos entender que quien es el dueño de la obra es el Espíritu Santo. Muchas veces hay pastores que toman el ministerio como dueño y no han entendido que son administradores. Tú diste bien en el clavo, en el punto en el cual tú estás hablando. Había una escuela de profetas, habían profetas, pero ¿a quién Dios llamó? A una persona que no tenía la preparación, que estaba arando. Correcto. Pero Dios lo eligió a él. Ahí también viene a tenor lo que pasó con Samuel cuando Dios lo manda a ungir a David. A David nadie lo conocía. David no tenía características ni tenía apariencia para ser un pastor, para ser un rey, ni nada de eso. Ahí estaba Eliú, era alto, elegante, hablaba bien y todo eso. Entonces, realmente Dios no anda buscando muchas veces la capacidad, sino que Dios capacita. También tenemos a Moisés. Moisés dice en la Biblia que era tartamudo. Moisés no sabía hablar. Moisés automáticamente puso una excusa y le dijo, pero yo no sé hablar. Entonces debemos entender que el dueño de esto, de las iglesias, de los ministerios, no son los hombres. Y ahí es que viene el error de cada ministro cuando no entiende que es un administrador y quien es el dueño de la obra de la iglesia es el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros como hombres queremos elegir porque vemos una persona con la apariencia, tal vez con la capacidad, pero ¿cuál es la decisión de Dios? ¿Cuál es el consejo de Dios? ¿A quién Dios quiere señalar? Entonces debemos entender que nosotros somos administradores y el Espíritu Santo es que va a designar la persona que ha señalado para el ministerio. Y hay una parte importante, atención, una parte interesante es que el que tiene de Dios, el que tiene una gloria, un poder, una autoridad, una unción de parte de Dios, debe darla por gracia lo que por gracia ha recibido. En otras palabras, Jesús, ¿qué hizo? Capacitar 12 personas. Y de esos 12 capacitaron otras personas. ¿Cómo hay que poder, cómo no se sabe quién es el que va a ser el próximo pastor, el próximo evangelista? Lo que hay que tener un corazón agradecido para capacitar a todo el mundo, porque uno de ellos será el que va a trastornar las puertas del infierno. En otras palabras, hay que darle la oportunidad. Por ejemplo, yo era muy tímido, yo era muy introvertido, mas sin embargo, cuando me dieron la oportunidad, a la gente hay que darle la oportunidad. ¿Por qué le doy oportunidad a los muchachos en la iglesia, en la escuela bíblica? Porque hay que darle oportunidad, porque al darle oportunidad,
ellos se van soltando, van rompiendo esos temores por dentro. Eliseo, cuando lo toma Elías, lo tomó de la mano. Fue una escuela espiritual de parte de Elías y Eliseo. Amén. Y hoy por hoy, cuando vemos a Eliseo recibiendo a Elías, lo recibe con honores. Cuando se va, dice, Padre mío, se despide, hermano, llorando, porque reconocía que él era su padre, Elías. En otras palabras, usted tiene que honrar al hombre o a la mujer que Dios le ha dado la palabra. Tiene que honrar al hombre que lo ha bendecido. En este caso, yo honro al pastor Valentín, porque sin conocerme me ha bendecido. Y yo, mientras esté en la iglesia, la 100, voy a bendecirlo, porque a eso me ha llamado Dios. Ni me ha llamado a dividir, ni me ha llamado a trastornar la iglesia, sino a bendecir. Y cuando Dios me saque de la iglesia de la CG, para bendecir a otras naciones, porque Dios me va transicionando de un momento a otro. Lo importante es ser de bendición. Y como hijo, ¿sabe lo que dijo? Usted me puede interrumpir, pero oiga lo que pasó con Jesús. Cuando Jesús le vienen a hablar de Juan el Bautista, Jesús dijo, hombre nacido de mujer. De mujer, no hay otro más grande que él. Oye, sí nació otro, solo que cuando dice, no, ese era un chivito, ese es lo que bautizaba bañando a la gente, el león soy yo. Oye, la humildad de Juan el Bautista era terrible. El que viene también más poderoso que yo, pero cuando ganó Jesús dijo, hombre nacido más grande de mujer, no ha habido otro más grande. En otras palabras, usted tiene que aprender a bendecir al otro. Gloria a Dios. Sigue, varón, vamos a ver, echa para allá. Amén, amén, amén. ¿Me escuchan? Sí, te escucho perfectamente. Mira, en esa misma tesitura, de verdad que es terrible, es terrible. Cuando le tocaron a ambos hablar de cada quien, oiga bien, se enaltecieron cada uno. ¿Por qué nosotros no aprendemos eso? Mira, una de las cosas que Jairo es testigo y sabe que yo soy un crítico de eso. Que estábamos hablando hoy de eso. Que estábamos hablando hoy acerca de eso. Estábamos hablando hoy exactamente acerca de eso. A las personas y a los ministros. Un cortante, yo corto. Cuando a mí me dejen, por ejemplo, hay gente que me han dicho, me han hablado, yo le he dicho, ¿tú conoces a fulano de tal? Y me dice, yo le digo, por ejemplo, el pastor fulano de tal. Sí, ese lo quieren poner chiquitico. Y quieren ponerlo, denigrarlo. ¿Y saben qué yo le he dicho? Ese más serio que yo, ese más grande que yo, ese conoce más la Biblia que yo, es más espiritual que yo, ora más que yo y ayuda más que yo. ¿Sabe qué? Cierran la boca y sacan guayan goma y se van por ahí mismito. Si yo le meto el coro, entonces siguen en ese mismo tenor, en ese mismo error, hermano. En ese mismo error. Jesús podía haber dicho de Juan, Juan no es nadie aquí. Juan no es nadie. Aquí el grande soy yo. Podía haberlo dicho. No lo dijo. ¿Tú sabes por qué? Porque Jesucristo es un ejemplo a seguir, hermano. Un ejemplo. Sigue esas normas de Jesús. Hay que seguirla. Y algo que yo noto es que los fariseos, los escribas y la gente del Sanedrín eran culto, conocimiento, un conocimiento tremendo de la palabra y trazaban bien y cada tilde y cada jota donde iba y hablaban bien, eran elocuentes en la palabra y ustedes lo saben. Pero cuando le tocó hablar de los discípulos, cuando Pedro se subió arriba del púlpito, cuando se convirtieron 3,000, después 5,000, la respuesta de ellos era, pero ven acá, y este no andaba con Jesús. Y este no es del vulgo, pecador que de letra no sabe. ¿Dónde aprendió a hablar con tanta elocuencia? Pero él no tenía un título. Ellos no lo reconocieron como porque no lo tenía. Pero sí tenía las arras de Jesucristo dentro de lo que se llama la universidad, dentro de lo que se llama la enseñanza. Él tenía esas arras, esa garantía de esa enseñanza. Por eso hablaba así, con tanta elocuencia. Era un tipo abierto, con un gran conocimiento de parte de Dios, que estaba por encima del nivel de los fariseos, escribas y todos sus maestros de Sanedrín, incluyendo a Gamaliel, a toda esa gente. Todos ellos lo reconocieron. Oiga bien, los discípulos, es que tus discípulos, tus sucesores, tienen que ser mejor que tú. Esa es la idea de un líder, que los que vienen detrás de mí sean mejor que yo y me superen a mí.
Yo Déjame digo decirle- siempre que donde yo he pisado, mis hijos van a pisar más alto que yo. Eso digo. Amén. Piñero, amén. Para seguir en el mismo tenor, debemos entender algo y tenerlo bien claro. Enrique dio en el clavo y dijo unas palabras bien claras. Me hace recordar cuando Pablo le dice a la iglesia que deben ser imitador de Pablo como Pablo de Cristo. Hoy en día, muchas veces imitamos tanta gente o queremos seguir la misma corriente de tanta gente, pero no imitamos a Jesús. Pablo se convirtió en un puro ejemplo o en una pura imagen de Jesús, que tuvo la palabra para él decir que fueran imitador de él como él de Cristo. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos imitar en estos tiempos es tratar de parecernos a Jesús en nuestro actuar y nuestro caminar. Vuelvo a recalcar la palabra que dije, que hay muchos ministros que se han tomado la viña del Señor o la iglesia como de ellos y no han entendido que son administradores, que el dueño de esto es el Espíritu Santo. Esto también me trae a colación. Nos fuimos. Sí, nos quedamos aquí. Ok, eso también me trae a colación un testimonio que yo escuché de un pastor que iba a morir aquí en Estados Unidos y Dios le dice que llamara a uno de los miembros de la iglesia, que ese iba a ser el pastor. Bueno, automáticamente el pastor antes de morir unge este joven que no tenía la preparación, no tenía la capacidad, pero Dios le había mostrado que ese iba a ser el pastor de la iglesia. El cuerpo oficial de la iglesia agarra y se reúnen, reciben el mensaje que el pastor le da, que él va a ser el pastor de la iglesia. Lo cierto es que cuando el pastor muere, ellos agarran y le dicen al muchacho que no, que él se va a sentar por ahí en un banco, pero que él no va a ser el pastor. El muchacho automáticamente le dice, bueno, Dios me dijo a mí que yo voy a ser el pastor de esta iglesia. Pues ellos le dijeron, tiene una opción, o te somete a lo que nosotros decimos, o te vas. Pues el muchacho mejor prefirió irse de la iglesia, se paró en una esquina a predicar, y hoy en día tiene una de las iglesias más grandes, y esa iglesia se fue al vacío, esa iglesia cayó. ¿Por qué? Porque no tomó la dirección que el Espíritu Santo mostró. Amén. Amén. Oye, déjeme decirle dos puntos interesantes. Número uno, atención, por favor, ¿me ven bien? ¿Me escuchan bien? ¿Están vivos ustedes? Amén. Ok. Es que lo tengo en mute, profesor. Dos puntos interesantes. Estamos en el uno, señores. La manera en que se traba en los 80 fueron de gran bendición. Yo viví del año 70 para acá. Pero, hermano, estamos atravesando una juventud y una niñez que se está perdiendo. La juventud se está perdiendo y la niñez. Se están perdiendo lo de afuera y se están perdiendo lo de adentro. Gloria a Dios por las iglesias que tienen jóvenes llenos del Espíritu Santo. Hoy por hoy necesita la iglesia de Cristo una juventud gloriosa y una niñez poderosa. Porque no sabemos cuándo Cristo viene, pero de que viene, viene. Ahora, el liderazgo del siglo XXI tiene que prepararse de tal forma que pueda alcanzar a los mineralistas, a las jóvenes, porque hay una apatía en la juventud terrible, creada por el sistema para alejarlo de la iglesia. Entonces, un ministerio lleno del Espíritu Santo es el único que puede, y de sabiduría, que puede alcanzar esa juventud, para que la iglesia se llene de jóvenes, para que la iglesia se llene de niños, señores. Número dos, el liderazgo tiene que preparar, tiene que orar, porque si algo hoy por hoy vemos en la historia lo que pasó, que mataban ministros, mataban pastores, mataban profetas, apóstoles en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, la Inquisición, pero la iglesia crecía. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia entendía primero que no dependía de un hombre, dependía de Dios. Número dos, porque cada vez cuando Dios se perdía uno en el redil, levantaba a Dios otro. En otras palabras, estamos necesitando líderes, hombres, mujeres capacitados en Dios, que estudien la palabra, que vayan en intercesión, en oración,
pero que sobre todo aprendan a someterse a las autoridades de Dios, a ser humildes, aprendan a ser humildes. Y también los líderes aprendan a reconocer lo que tienen. Como un hombre debe reconocer cuando su mujer cocina bueno, tú cocinas bueno, lo hiciste bien. Glorias a Dios. Yo quiero que en el nombre del Señor, todo el liderazgo de cualquier iglesia aprenda a dar por gracia, a levantar, porque usted se va a morir ahora. Yo recuerdo un pastor que decía, mi papá, yo estoy orando, mi papá no se vaya en el rapto. Y su papá murió. No se sabe cuándo es que Cristo viene, pero que viene, viene. Yo lo creo. Lo importante es que mientras Cristo y trabajando, que tengamos, Belki, no te me rías, Belki. Bendito sea Dios. Lo importante es que te levantemos un ministerio poderoso en el nombre del Señor. ¿Algunas palabras para cerrar ya a todos? Se fue Enrique. No, yo estoy aquí. Estoy aquí. La conexión es terrible. Estoy aquí. Enrique, para cerrar, digo, unas palabras para cerrar ya. Ok, sí, en esa misma orden. Otra cosa que hemos visto en los últimos tiempos, por lo menos yo no soy muy viejo aquí en el Evangelio, no tengo tantos años, pero en los años que tengo puedo firmar una película o escribir un libro de tantas cosas que yo he podido ver. Una de las cosas que yo he podido ver es que hay personas o mismas personas que nunca le podemos mirar ni el talento suyo, reconocerlo, ni sus condiciones, tampoco reconocemos qué ministerio usted tiene, tampoco reconocemos los ministerios que usted reúne y las condiciones que usted reúne dentro de la iglesia. A veces le preguntamos a un pastor o a un evangelista, a cualquier persona, y dígame, ¿cuál es la posición de aquel siervito que se ve allá orando? Bueno, él es profeta o él es evangelista. Él viene a la iglesia. ¿Aló? ¿Me escuchan? Es un chivito jaltejón. Exacto. Entonces nunca, y tú le dices, pero yo lo veo a él como Enrique. Yo soy profeta y puedo profetizar a través de Dios, que Dios me dice que él tiene un ministerio pastoral, aparte del evangelista que es, tiene un ministerio pastoral. Y esa persona lo reniega, lo niega, lo oculta, nunca lo reconoces. ¿Qué usted cree que va a pasar con eso? Hermano, la Biblia dice, honra a quien honra se merece. Si Amén. Tú no eres honroso ni te gusta honrar, tú no eres digno de que se te honre. Por eso muchos están muertos en los púlpitos, por eso su ministerio hace tiempo que caducó, por eso su ministerio, porque hay muchas personas que hemos creído, entre ellos pastores y altos dirigentes en el poder eclesiástico, han caído en el error del desconocimiento, el desconocimiento de honrar a los demás, como decía Piñeiro ahorita, cuando Jesús honró a Juan y Juan honró a Jesús. Pero Juan podía honrar a Jesús, pero Jesús no lo podía honrar a él. Si él quería, no, porque era más grande. A pesar de que era más grande, pero Jesús hizo lo que tenía que hacer, reconocerlo como ser humano que vino a morir también en la tierra, también lo reconoció y me dejó a mí ese legado de yo reconocerte que canta bien, que lo hace bien, que tiene un ministerio poderoso. ¿Por qué no decírtelo y por qué no exaltarte en la iglesia y por qué no hacerle creer y a saber a la iglesia entera que en usted Dios ha depositado un poder sobrenatural? Pero mientras le hacemos creer a los demás que usted no es nadie, que usted es un chivito, como dijo este muchacho, un jalpejobo, entonces así mismo te va a tratar la congregación y tu ministerio nunca vas a crecer ahí. Pero cuando tú sales y vuelas a otro espacio, a otra dimensión, a otro nido, ahí es que tú entiendes que Dios te llamó de verdad. Amén. Yo le bendiga. Amén. Amén. Jairo, por último. Amén. Amén. Ajá, Piñeiro, yo quiero añadir algo acerca de esto. Podemos ver que la transición o el cambio vino al pueblo de Israel porque tú sabes que el pueblo de Israel, al tener al rey Acá como rey y a Jezabel como su reina, el pueblo de Israel se volcó hacia la idolatría y el pueblo se desenfrenó.
Entonces, por eso Dios trajo esta sucesión y trajo cierto acontecimiento para que el pueblo entrara. Hoy en día está pasando lo mismo, el pueblo está desenfrenado. Muchos pastores, no todos, pero hay muchos que no están haciendo el trabajo que tienen que hacer dentro del pueblo, no le están dando el timón al Espíritu Santo. Hay pastores que ellos son los dueños de la iglesia y el Espíritu Santo lo han dejado a un lado. Debemos entender que el Espíritu Santo es el dueño de la iglesia y el dueño nuestro. Y muchas veces no le damos cabida y eso es lo que está pasando hoy en día. Como Enrique decía, hay hermanos que tienen su ministerio, tienen su llamado, pero no se reconocen, no se le ayuda, no se le levanta, no se le impulsa. Entonces, por eso es que han venido tantas cosas que Dios va a tener que remover personas. Dios va a tener que traer transiciones. Hay gente que Dios la va a tener que arrancar con mano fuerte porque no han querido escuchar la voz de Dios. Lamentablemente hay mucha gente de esas que son de Dios, empezaron bien, pero a mitad del camino perdieron su norte y se movieron del lugar que Dios le dijo. Y si tú no vuelves al norte que Dios te llamó, lamentablemente Dios te va a tener que desarraigar y sacar de donde tú estás puesto. Gloria a Dios. Amén. Amén. Agradecemos a Dios, ¿verdad?, por la participación de los hermanos ministros de Dios, Jairo, Corniel y Enrique. Gloria a Dios. Los hombres de Dios han sido una bendición. Enrique Ureña. Voy a ver si se puede pasar para un lado. Unión en Saint New Jersey de la Iglesia de Dios, donde el oficial del más alto de la región noroeste llevó una serie de conferencias donde dijo él: señores, hay necesidad de un nuevo relevo, prepárense para el nuevo relevo, prepárense, porque muchos no quieren dejar y ya la fuerza no es lo mismo, y un bateador tiene que aprender cuando está ya. Ahora bien, lo es que sean honrados los hombres y las mujeres que han trabajado por el Señor. Bien o mal, hay que honrar. Líbreme de ponerle la mano al ungido de Jehová. Número 2, algunos de ellos no tienen un sueldo, un retiro o algo. Si por X razón salen, deben ser bendecidos también por la iglesia. La iglesia no debe descuidar a las viudas o no debe descuidarlo a él, aunque haya salido. En el caso de si no tienen un hogar y tienen un lugar para tenerlo, deben tener. Ahora bien, el que sale, como a mí me pasó cuando fui pastor, tú tienes que salir, aunque yo, en mi casa no hay problema, puede estar quien esté ahí y todas las cosas por el estilo, pero hay que entender, en mi caso, yo decidí salir porque los hermanos puedan respetar al que viene. Ahora, ¿cuál es la idea de todo esto? La idea es, hermano, no somos para siempre. Antes yo era un estudiante, ahora soy maestro. ¿Ah? Ahora ustedes son alumnos, pero van a ser maestros. ¿Qué significa esto? Van a ser maestros, van a ser evangelistas, van a ser pastores. Tienen que ambicionar, señores. Tienen que ser ambiciosos en Dios. Tienen que tener hambre por el ministerio. Dios tiene que despertar en este siglo XXI un nuevo avivamiento, y va a ser a través de usted y de mí. No esperen en los hombres, esperen en Dios. Esperen en Dios. Puedes usted usarse a ti, puedes usar a fulano, a quien sea, a mí, pero lo importante es que tú también seas partícipe de este ministerio, de este avivamiento. Darlene. Amén. ¿Estás ahí, Darlene? Yes. Darlene. Yes. Se me fue Darlene. Amén. Yo Estoy quiero escuchar a cada uno de los hermanos que cómo se han sentido. Vamos a ver. Ábrale el micrófono a todos. Comenzando por Judy. Judy, ¿cómo te has sentido? Me ha sentido bien, Judy, a uno de ellos.
Con muchas gracias me he sentido bien por el profesor Todavía está Miguel dando la clase. Enrique, por el profesor Jairo, que hablaron bien bello. Dios los bendiga. Me siento llena del Espíritu Santo aquí, meditando. Amén. Me alegro Amén. mucho por Chiqui, todos ustedes. Chiqui, ¿cómo te has sentido, Chiqui? Bien, bien, de verdad. Di algo más, di algo más. Además, me he sentido bien, sí. Estuvo muy interesante Era un sancocho, dilo. un sancocho. No se puede visitar todavía. Belkis, dime, ¿cómo te has sentido, mujer? Me he sentido bien. Le doy las gracias a ustedes, a Jairo, no sé el apellido de Jairo, se me olvida. Y, ¿cómo se llama el otro evangelista? Enrique. Enrique, le doy las gracias. Estoy aprendiendo mucho con ustedes. Me siento bien en este grupo. Ojalá que lo podamos seguir haciendo todos los sábados en el nombre de Jesús. Yo quería agregar que todo eso es muy lindo, uno aprende mucho, pero nosotros nos hemos desenfocado realmente de lo que es el Evangelio. El Evangelio no es tanto el ministerio, el Evangelio es las almas. Ahí es que nosotros tenemos que concentrarnos en traer las almas a Dios. No es tanto la posición que tú tengas. El Señor no te va a preguntar por la posición. El Señor te mandó aquí a buscar las almas. Es por ello que nosotros estamos aquí, dando por gracia lo que nosotros hemos recibido. Nosotros aquí estamos, nosotros queremos que la gente venga al Señor, porque nosotros hemos tenido un cambio, hemos sentido la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es muy lindo, claro, tenemos que estar en la iglesia, tenemos que respetar los líderes, claro que sí. Pero no estamos enfocando tanto en las posiciones, que eso como que desenfoca el Evangelio, y el Evangelio es las almas. Dios lo bendiga. Amén, está muy bueno, tremendo. Pero déjame decirte algo, Belki. El ministerio realmente es las almas, salvar las almas. Pero recuerde que el ministerio es el que cuida las almas que vienen a la iglesia. Es muy importante. Ahora, cuando hay un ministerio sano, puede ayudar a la congregación. Si hay un ministerio enfermo, no puede ayudar a la congregación. ¿Me entendiste? Sí, pero como que yo veo como que Amén. he notado, déjenme decirles, he notado en muchas ocasiones que se enfocan tanto en las posiciones de la iglesia. Una de las cosas que mis hijos tuvieron en la iglesia, y la iglesia ha tenido un cambio terrible. Los hijos míos no tienen ese encanto de la iglesia que era de antes. La iglesia ha sido ha visto como una transformación, que ya ellos no tienen ese deseo de ir, ya no tienen eso. Y no sé lo que está pasando con la iglesia, como tú estabas diciendo, con los jóvenes y con los niños. Los niños y los jóvenes que están en la iglesia ahora mismo son unos héroes, porque la iglesia ha tenido un cambio terrible, no se le está dando que ellos se sientan como más agradables. Belkis, que hay que enfocar un ministerio directo especialmente para esa área. Y vuelvo a repetirte, cuando hay un ministerio sano y bien instruido bajo la sabiduría de Dios, pueden trabajar con los jóvenes, porque en las iglesias evangélicas, óyelo bien, el ministerio más atacado y más perseguido son los jóvenes y más maltratados, y a los niños. ¿Tú me entiendes? Hay que trabajar con eso. Entonces, es muy importante enfocarse en esa área. Morillo, quiero escucharte ahora. Vamos a ver. ¿Cómo te has sentido, Morillo? Di algunas palabras. Vamos a ver. Bastante bien, gracias al Señor. Bendecida, porque creo que esta es una puerta bastante importante, ya que no se puede reunir uno ahorita en la iglesia. Pero esta es una puerta bastante importante para poderlo hacer a través de internet, hacer grupos así y poder abrir eso, ¿no? Porque saco a relucir esto porque cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, aunque ellos estaban encerrados, pero ellos tenían la boca para hablar. Ellos empezaron a cantar y fueron rompiendo las paredes. Se puede transformar a través de esto muchas cosas importantes. Le doy las gracias al ministro Enrique, al ministro Jairo,
al maestro Piñero, a la hermana Sonia, a Darlene, que es la puerta principal para el grupo que está haciendo, comunicándonos a todos, a Chiquis, creo que Margaret también está conectada, Belkis, Lucy, la hermana Lucy y el hermano, ellas que los acabo de ver ahí, la hermana Altagracia y la hermana Paula que está conectada a través del teléfono. Las bendiciones para todos ellos y que esto continúe creciendo más, que no solamente sea este grupo, sino que sea mucho más todavía. Amén, Y amén. a través de ellos puede entrar la bendición a cada hogar. Amén. Amén, amén. Bendiga, Morillo. Paula, diga una palabra ahí, sierva. Dios los bendiga a todos. Amén. Dios bendiga a los hermanos que trajeron un bonito mensaje en esta noche, que aunque yo no los veo, pero lo escuché todito clarito. Muy contenta de estar unidos en espíritu. Estamos unidos en espíritu, toditos escuchándonos uno a los otros. Muy contenta, muy contenta. Dios los bendiga a toditos, a la hermana Sonia y al hermano Miguel, a toditos los quiero mucho. Dios les bendiga. Amén. 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 Paula, te amamos, te amamos. Ajá, igual. Tú sabes que tú eres mi confidente en el banco. Ok. Guárdame ese banco que voy para allá. Está esperándolos allí. El banco que se va a llenar la iglesia después, cuando se abra, no va a haber espacio, varón. Sonia, una Gloria a palabra ahí, Jesús. Sonia. Que estaba tan bueno el varón que yo estoy en mi cama aquí. Lo Pero escuchaba. no te vemos la cara. Vamos a ver qué pasa con Está tan bueno que está tan buena toda la clase. Varón, que me están durmiendo de la alegría, gozando. Me voy allá a ese tiempo, escuchándolo. Y me gustó bastante, es cortito. Hay que seguir preparando, hermano, para que si esto es el comienzo, que siga el fuego más grande para seguir la próxima que viene. Amén. 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 Lucy. Habla, Lucy, habla, que no te oigo. Tiene el micrófono apagado. Habla, Lucy. Ya, ok. Dios le bendiga a todos. Amén. Lucy. Estoy contenta porque nos estamos viendo, que sea por este medio. Ay, qué bueno, te escucho. Con deseo de verlo y abrazarlo, pero un abrazo virtual. Dándole las gracias a esos ministros que hablaron muy bonito también. Que el Señor siga usándolos, siga bendiciendo y que sigan adelante todos. Sí, y que señor, seguimos nosotros también escuchando esos mensajes bellos. Amén. Dios bendiga a todos. Amén. Igual. Bendiga y No diga te preocupes, Lucy, que en el cielo vamos a estar toditos juntos. Amén. Pronto. Mira ella. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga más. Dios le bendiga a Y toditos. acuartelados. tanto. Y barbudo, mira. ¡Ay! Y a la bella. Cuartelado, pero con la boca Los abierta. extraño mucho a todos. Judy, Amén. Darlene, la bella Darlene, Marta. Eso se Marta falta. Murillo, Chiqui. Belki, Hello. Chiqui, mi amiga Chiqui. Hello. Luces bien con esos glases, ¿eh? Se acabaron los besos y los abrazos. Porque soy bella, aunque sea glases sin glases, soy bella. Así mismo. Para llevar como princesa. ¿Hay alguien más que nos falta ahí? Altagracia. Altagracia no está. No, de lo que están aquí. Sí, Altagracia No estaba. sé por qué Altagracia no está, porque yo le Sí, dije. ella está, Altagracia está. Está ahí Altagracia. ¿Dónde está Altagracia? Es que ha tenido problemas con el teléfono, parece que va y viene. Bueno, no sé si se me escuchan, ¿me escuchan? Pero no te vemos, no te vemos. Bueno, no importa, tal vez no di los pasos correctos, que Dios se le bendiga mucho. Amén. Dios se le bendiga más. Amén. Qué bueno que estamos reunidos por esta vía, nos estamos viendo, sé que nos queremos y que esa enseñanza poderosa, de verdad que sí, que le empieza otra vez a reactivarnos en equipo. Amén. 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 Estamos activados con Dios en nuestro hogar y con nuestra familia, pero en equipo de verdad que me ha alegrado mucho.
¿Qué puedo decir? Me conecté tarde, pero ya me pondré al día. Pero estoy aquí. A las 7:30 lo hice, no sabía que era las 7:30, que era las 7, sino las 7:30. Me perdí el título, pero lo he escuchado todo. Que Dios les siga bendiciendo, maestros, y para adelante. Bendiciones. Amén, amén. 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 Enrique, unas últimas palabras ahí ya. Sí, te quiero dar gracias a Dios porque verdaderamente yo hice todo esto en oración. Gracias Piñeiro porque me ayudó a traer a Jairo y a Enrique. Muchas gracias a ustedes siempre cuando van a la iglesia, ustedes son tremendos y nos sentimos edificados. Y le doy gracias a todas las que vinieron a participar porque verdaderamente hacía falta vernos. Estamos en espíritu, como dicen las hermanas, pero yo creo que interactuando podemos vernos mientras hablamos y podemos como que, no sé, se siente como que uno recibe más. No sé si me entienden o lo estoy diciendo. But it's a blessing. It's a blessing. I feel edified. It's a blessing. I thank the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to his name. Gracias, forever Señor. and ever and ever. Gracias, Señor. Darlene. Yes. Gracias, Señor. Darlene, ¿me escucha? Sí. Amén. Y no quiero que sea la última vez. Yo quiero seguir y cada vez quiero algo diferente. Algo, tenemos que movernos. Sí. El sábado que viene vamos a traer un grupo de mujeres. Vamos a tratar, estoy tratando de ver qué se puede hacer. Entonces el sábado que viene a las 7, recuerden, a las 7 de la noche, aunque usted esté en España, donde quiera, República Dominicana, se puede conectar. Nada más necesita internet. Ahora bien, por favor, tengan cuidado con la cámara, que no esté señalando su cara o no esté señalando otras cosas por ahí. ¿Usted me entiende? Tengan cuidado. Porque también la cara. Hay un